Avatar, Fuego y Ceniza. En 2009, James Cameron nos sorprendió a todos con Avatar. Nos presentó el mundo de Pandora, un lugar donde viven los Na'vi, unos seres altos, esbeltos y azules, muy azules. La historia es simple y bastante común. Los humanos llegan a un planeta a buscar un material que no encuentran en la Tierra y se topan con una civilización que obviamente ya vive ahí. Un explorador humano llamado Jake Sully decide adentrarse en esta civilización, enamorándose de esta forma de vida tan espiritual y conectada con la naturaleza, literal, y el que había llegado a conquistar, aprender y colonizar, termina siendo parte de ella y defendiendo a sus nuevos amigos. ¿Suena conocido? Claro. Eso mismo vimos en Danza con Lobos. Hombre blanco se mezcla con nativos, adopta sus costumbres y termina defendiéndolos. Jake se enamora de Neytiri y decide quedarse a vivir con ella en Pandora. Y esto también nos recuerda a Pocahontas. Hombre blanco conoce a nativa, en este caso nativa azul, se enamora y el hombre blanco, ahora azul, decide vivir como Na'vi y quedarse ahí el resto de su vida. Una trama por demás conocida. La novedad fue la técnica narrativa, un 3D pensado desde el guión. Los objetos no salen de la pantalla, se crean capas, profundidad y el movimiento es mucho más natural. Cameron perfeccionó el performance capture, logrando que los actores transmitieran emociones complejas a personajes digitales. Los Na'vi no actúan como caricatura. Los gestos, las miradas y las microexpresiones son muy humanas. Cameron desarrolló un sistema que le permitía ver en tiempo real cómo se vería el mundo digital mientras filmaba a los actores. Literalmente caminaba por Pandora con una cámara virtual, algo revolucionario para la dirección. En Avatar, el CGI no es fondo, es un mundo completo, a diferencia de otras películas donde lo digital acompaña. Aquí define la narrativa, el ritmo y la puesta en escena. Se creó Pandora como un ecosistema creíble, con biología, lenguaje, espiritualidad y reglas propias. 13 años después, cuando ya nos habíamos olvidado un poco de Avatar, Cameron decide lanzar Avatar, el camino del agua. Dentro de este mundo ya establecido, ya no es necesario presentarnos Pandora. Ahora entenderíamos cómo es vivir ahí a través de Jake Sully, quien ha formado una familia con Neytiri. Han tenido hijos y otros han sido adoptados. Otra película con una trama básica, que nos recuerda a otras, como lo fue Titanic del mismo director, donde el agua se vuelve un espacio emocional y narrativo. El espectáculo técnico se mezcla con un melodrama familiar y el peligro ya no es externo, sino íntimo. Lo más relevante de esta segunda entrega es el uso del agua como espacio narrativo y técnico. Cameron llevó la captura del movimiento subacuática a un nivel nunca antes visto, logrando secuencias de una belleza y fluidez extraordinarias. El océano de Pandora no es un simple escenario, es un ecosistema vivo, espiritual y peligroso que refleja los temas centrales de la película: adaptación, respeto y conexión con la naturaleza. Las criaturas marinas y la relación simbiótica con los Na'vis del arrecife amplían el universo de manera orgánica y fascinante. Y esto fue otro trancazo en taquilla. Muchos celebraron la ambición técnica, su espectacularidad visual y su enfoque más emocional, aunque algunos señalamos su ritmo pausado como parte de una apuesta más contemplativa. Se perdieron algunos personajes relevantes, lo que dio un poco más de drama a la trama. Una secuela poco común, más íntima que su antecesora, más deslumbrante en lo técnico, pero con el mismo punto débil: la historia.
reafirmando que para Cameron es más importante la forma que el fondo. Tres años después, ya a finales de este 2025, llega Avatar, Fuego y Cenizas. Pensando en los elementos, todo parecía indicar algo nuevo. Avatar nos presentó la tierra de Pandora. El camino del agua se centró en el agua. Y ahora, con un título como Fuego y Cenizas, pues uno espera algo distinto. Pero nuestro James como que no quiere salir del agua. La familia Sully, o mejor dicho, los Sully, sí, así como los Simpson, siguen viviendo con la gente del agua, arrastrando el duelo del personaje perdido en la película anterior y conflictos emocionales que siguen sin sanar. Spider, un joven humano que ha decidido vivir entre ellos, pues no puede respirar el aire de Pandora, así que usa una máscara que tiene que cambiar cada cierto tiempo. Esto les provoca varios sustos, aunque siempre hay una a la mano, hasta que de repente no la encuentran tan rápidamente. Entonces los Sully deciden que deben regresarlo con los humanos, o sea, con los de su misma especie. Neytiri sigue cargando un rencor profundo hacia los humanos, incluso hacia Spider, que se supone que es parte de su familia y que incluso Jake también fue humano, pero bueno, ella está enojada. Y le entra la urgencia de deshacerse de él. Así que piden ayuda a unos comerciantes que viajan por el aire para regresar a Spider. Durante el trayecto son atacados por saqueadores, la gente del fuego y las cenizas, liderados por Barang, una mujer fuerte, astuta y despiadada. Estos personajes resultan interesantes y justo cuando empiezan a darnos contexto, regresamos con la gente del agua, luego con los humanos y su poco respeto por la naturaleza de Pandora. Después nos vamos a otro conflicto con los Tulkun, que son las ballenas de Pandora. Es decir, se abren muchas subtramas y todas quieren tener su espacio, pero son tantas que llega un punto en el que ya no sabemos de qué va la película. Y el tiempo sigue pasando y seguimos sin ver lo que realmente nos interesa, la historia de los del fuego y cenizas. La película se hace larga, larga y más larga. Muchas escenas nos recuerdan a la primera del 2009 y a situaciones de la segunda. Los diálogos se sienten reciclados y los personajes hablan y hablan. Se confirma la fórmula de Cameron. Lo técnico es espectacular, pero de trama, nada. Porque sí, lo técnico es increíble. El 3D se puede casi que tocar. El detalle es impresionante. El agua se ve más clara que nunca y hay escenas en las que sentimos que nos mojan los lentes. Pero después de 2 horas eso deja de impresionar y necesitamos más historia. Y del fuego y las cenizas hay muy poco desarrollo. Bueno, mucho CGI espectacular, pero muy poca historia. Es una película que le sobran fácilmente unos 60 minutos. No es completamente mala, pero tampoco es buena. Es una belleza aburrida. Y en este canal le ponemos un 4. Y eso solo porque lo técnico es impresionante. ¿Y ustedes ya la vieron? ¿Qué les pareció? Dejen sus comentarios, los leemos todos y podemos empezar una buena conversación. Suscríbanse al canal, hypeen el video y nos vemos en la próxima reseña. Bye. Te invitamos a ver estos videos. Suscríbete a nuestro canal, dale like y comparte.